El tema del día de hoy son las soluciones que tiene WEG para las diferentes industrias, ¿no? En cuanto a motores eléctricos de media tensión. Como ustedes saben, pues existen diferentes tipos de tensión, ¿no? Hay motores de baja tensión, en este caso vamos a ver motores de media tensión, hay equipos también de alta tensión, y empecemos con cómo es que se subdividen estas diferentes tensiones, ¿no? Y en cada uno de los diferentes equipos. De acuerdo a las FE, es así como se dividen lo que son baja tensión, media tensión desde 1 kV hasta 35 kV y alta tensión de 35 kV a 220 kV. Los motores que vamos a ver, pues obviamente están dentro del rango de media tensión. En este tipo de motores se manejan tensiones que digamos pues son las más son comunes, ¿no? Que se manejan en las industrias, ¿no? Que van de 4160 volts, 2300 volts a 13200 volts, etcétera, ¿no? Que obviamente como en cada industria pues tendrá su especialidad y su tensión específica, pero esas son las más comunes. Bueno, en las diferentes industrias y en la mayoría de las industrias se utilizan los motores eléctricos puesto que son unas de las máquinas más eficientes, ¿no? La energía que ellos reciben pues es casi la misma que la que entregan, ¿no? Su eficiencia es bastante elevada y pues como en los motores de baja tensión mueven pues diferentes equipos obviamente más pequeños, pues en media tensión es pues, digamos lo mismo, pero pues en equipos pues más robustos, ¿no? En este caso podemos ver que hay dos motores que están accionando pues, no sé, un extractor en el lado derecho y en el lado izquierdo un ventilador, ¿no? Aquí se ve el lado izquierdo es un motor de 9900 HP a 13200 volts. Aquí tenemos otras aplicaciones, ejemplo para la industria minera o cementera, del lado derecho, que mueven molinos de bolas, y en el lado izquierdo están ahí acoplados a una bomba de agua. Pues ustedes se pueden imaginar como en una casa pues existen pues la bomba, el motor que mueve su bomba para subir el agua de la cisterna, pues es lo mismo, pero pues ahora sí que en motores de mayor porte y obviamente motores especificados para pues las diferentes industrias, ¿no? Más adelante vamos a ver un poquito de pues estas especificaciones o restricciones pues, y especialidades que cada motor pues debe de tener para que tenga un óptimo funcionamiento en las diferentes industrias. Aquí otros ejemplos, motores que accionan con un compresor en el lado derecho, un banco de pruebas en el lado izquierdo. Motores aquí ya un poco igual siendo de media tensión, un poco más pequeños, pero pues igual diferentes industrias, industria de papel, la industria de petroquímicas, cementeras, acereras, ingenios y demás, ¿no? Les comento, ahora sí que en la industria en la que ustedes vayan o visiten, seguramente habrá varios motores eléctricos. Aquí hay algunos ejemplos de algunas industrias y en donde se aplican y se utilizan este tipo de motores, ¿no? En la industria minera, pues, para bombear, trituradoras, molinos, como vimos ahí en las fotos. En la industria del azúcar y el alcohol, ¿no? Que es el tema de los ingenios, pues igual la molienda, picadores, astilladoras, demás. Industria de papel, las compresores, extrusoras, refinadores,
lo que es la industria naval, para la propulsión del mismo barco, el propulsor azimutal. La industria siderúrgica para laminadores, en esta industria es donde se ocupan bastante, obviamente grúas, compresores. Industria de petróleo y gas, pues para bombeo, ¿no? de fluidos, el tema de torres de enfriamiento, compresores. Y pues bueno, dentro de todas estas industrias, pues se requieren o se van seleccionando pues diferentes tipos de motores, ¿no? De motores media tensión, pues tenemos los que son los motores, los jaula de ardilla, motores de rotor de vanado y los motores síncronos, ¿no? De polos salientes. Este tipo, bueno, ahí ya cada uno de este tipo de motores nos va a servir o se recomiendan o se proponen, pues dependiendo del tipo de equipo que tengamos que accionar o de en dónde va a estar ubicado este motor o para qué queremos el motor, ¿no? Entonces ahí ya se define el motor que mejor convenga, pues en cuanto a costo y obviamente a utilidad, ¿no? Aquí está una tabla de cómo se comportan, de cómo se van ubicando los diferentes tipos de motores de media tensión en cuanto a su velocidad y potencia, ¿no? Vemos que los motores, pues, de cierta potencia, con cierta velocidad, pues se ocupan en la parte roja, pues, los motores de inducción. Cuando va requiriendo más potencia y un poquito menos de velocidad, pues ya hay en la parte azul que se pueden proponer motores síncronos o todavía los motores de inducción, o motores que pues, es de alta potencia, altos torques y velocidades bajas, pues ya son motores síncronos. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera realizar. Bueno, parece que no, vamos a continuar entonces. En los motores de media tensión pues tenemos diferentes enclaustramientos, ¿no? Diferentes tipos de motores. Hay motores abiertos y motores cerrados. Como les comentaba anteriormente, todos estos motores se van a definir pues según la conveniencia o la aplicación, ¿no? Hay motores pues que obviamente no pueden ser abiertos, digamos un motor que está en una cementera, en una mina, pues por todo el ambiente que lo rodea, ¿no? Que hay partículas de polvo o partículas que pueden llegar a ser pues incluso explosivas o de fácil ignición. Entonces, pues ahí se tiene que definir el motor. Otras industrias que digamos, por ejemplo, la industria alimenticia, que supongamos están de un motor dentro de una nave industrial, pero pues donde no hay partículas de polvo en el ambiente, está, digamos, pues todo realmente limpio y sin partículas nocivas para un motor, pues se pueden ahí proponer motores abiertos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los motores abiertos son el IP23 y IP24 y los motores cerrados, lo que es el índice de protección IP55, 56, 65 o 66. Ahorita vamos a ver qué significa estos enclaustramientos. Aquí está la protección interna, el IP, y el primer dígito, que es el tema de objetos, y el segundo dígito, pues lo que nos indica es con lo que lo va a proteger de líquidos o agua, ¿no? Pues por ejemplo, un IP55, digamos que es un motor, vamos al número 5 del primer dígito, una máquina protegida contra polvo,
Y el segundo dígito nos indica que es una máquina protegida también contra un chorro de agua, ¿no? Entonces, estos son un motor cerrado. Pero, por ejemplo, a un IP23, pues el 2 nos indica que es una máquina protegida contra sólidos mayores de 12 milímetros, o sea que tiene, pues está abierto el motor, que sí puede, no le entran partículas o objetos mayores a 12 milímetros. Y el número 3 del segundo dígito contra rocío de agua, o sea, está protegido contra rocío de agua, pero pues ya una salpicadura, chorros de agua, pues no está protegido y este motor, ese sería su índice de protección. Y así sucesivamente. Suben al IP66 o incluso, digamos, al segundo dígito, el 8, máquina protegida contra sumergimiento continuo. Estos son ya motores muy especiales. Se ven que sí se usan, son pocos, pero sí hay algunos que requieran ese tipo de protección. Como les comentaba, dentro de los mismos motores hay cerrados o abiertos y los diferentes tipos de enfriamiento. En un motor cerrado está el TFC, ahí está entre paréntesis lo que significa esas siglas en inglés de Total Enclosed Fan Cooled, el TEAC, que es igual Total Enclosed Air Cooled, son totalmente cerrados y enfriado aire-aire, o el TWAC, que es totalmente cerrado, pero es enfriado aire-aire. El TFC es enfriado con un ventilador. Y los abiertos, ODP, WP1 y WP2, ¿no? Entonces, son los diferentes enfriamientos que tienen cada uno de estos tipos de motores, cerrados o abiertos. Dentro de las soluciones que tiene BEG en motores cerrados y el enfriamiento TFC, encontramos los motores W50, W22 y el HGF. W22 se ocupa más para baja tensión, pero también tenemos algunas potencias y en media tensión que manejamos en esos armazones, en esa línea de motores W22, y la gran mayoría en W50 y HGF. También motores cerrados en tipo de enfriamiento de aire-aire, los TEAC, tenemos la línea M y la línea W60, ¿no? Que como podrán ustedes ver son motores que ya bueno, es otra morfología, cuentan con un intercambiador de calor arriba de lo que es el estator del motor, lo que es la carcasa, y estas generalmente ya son carcasas de placa de acero, ¿no? Son soldadas. Y el enfriamiento del TWAC, que es aire-agua, es línea M y W60, igual que los anteriores, solo que tiene entradas para hacer circular agua dentro del intercambiador de calor, que es el que va a enfriar el aire para enfriar el motor. Hay aplicaciones en donde pues el aire que está en el ambiente, que está en el ambiente, tiene pues, cierta temperatura que pues no es suficiente para enfriar el motor y tenga una correcta refrigeración. Entonces, en esos casos se proponen los motores enfriados aire-agua, donde ya se le hace meter agua a ciertas temperaturas para lograr una correcta refrigeración. En motores abiertos tenemos el W40 para ODP, WP1, son motores abiertos que les comentaba, en algunas industrias son bastante funcionales, o el WP2 en un W60. W60 pues tenemos ahí el cerrado también.
y el abierto que sería este WP2. Aquí tenemos algunas de las potencias que se manejan en los motores cerrados, HGF, W50 y W22, de las diferentes potencias, ¿no? que manejamos. Ya cuando el cliente nos solicita alguna potencia y demás, pues vemos en cuál puede caer en cuál de nuestras líneas. Aquí algunas de las características del motor HGF, que algunas las trae como estándar, pero pues es bueno, los diferentes, los polos, las frecuencias, hasta qué tensión manejamos, clase de aislamiento, etc. Y pues bueno, nuestro motor HGF tiene un alto desempeño y altos estándares tecnológicos. Es un producto bastante flexible, muy común, muy usual este tipo de motores en la industria. Y nuestro motor HGF, pues se perfeccionó, digamos, y se sacó la línea W50. La línea W50, digamos, es como un motor HGF, pero es más compacto, ¿no? Tiene mayores pues, ventajas. Aquí algunas de las características que tiene el W50, las potencias que se maneja, frecuencias, demás, los RTD, rodamientos y devanados, el color en el que sale de estándar, tiene el laberinto Taconet como estándar. Y aquí algunas de sus ventajas: tiene altas eficiencias energéticas, tiene un bajo nivel de ruido, es un producto, como les comentaba, más compacto en comparación con el HGF, que puede manejar a alta velocidad, es de fácil mantenimiento, son aptos para trabajarse con variador de frecuencia. Aquí tenemos las carcasas de este motor, son más cortas. Los diferentes aquí armazones que manejamos son rígidas y más livianas. Aquí tenemos el comparativo contra el motor HGF, donde vemos pues la longitud es más corto, pero de todos modos sus barrenos para el anclaje, digamos el barreno de las patas, coincide perfectamente con un motor HGF. Y la altura del motor pues sí es menor, ¿no? Entonces es un motor más compacto, pero que entrega la misma potencia, se puede intercambiar con un HGF sin problema. Entonces es una buena opción. Su costo es mejor que el HGF, es más barato. Y pues para la industria el tema de espacios y demás es fundamental y es importante, ¿no? Hay todo esto, todas las nuevos materiales y nuevas tecnologías, pues va a que cada vez se especifiquen, se diseñen motores más pequeños, pero igualmente entregando la misma potencia o más y trabajando bien, digamos, o sea, que tengan una muy buena refrigeración, incluso siendo compactos. Entonces, el W50 es parte de esto. Aquí tenemos el largo y el peso, lo que se reduce en comparación con la línea HGF en los diferentes armazones. Ahí está el porcentaje de peso, que es menor, y de longitud. Y pues este tipo de motores, como pueden ver ahí en las fotografías, pues puede ser fácilmente ponerles chumaceras o poner la caja de conexión donde ustedes la requieran, de un lado, del otro, que los barrenos salgan para arriba. Entonces tiene bastante flexibilidad. Además de que
pues en el tema de motores verticales W50, pues también son más cortos, ¿no? El tema de espacio nuevamente. Y tienen un amplio rango de cajas de conexión y accesorios, ¿no? Ahí vemos en la foto, se le pueden ahí poner diferentes cajas para pues, diferentes accesorios en caso de que los necesiten, ¿no? Tenemos, no sé, capacitores, apartarrayos o algún sensor de vibración que necesite una caja de conexión auxiliar, pues sin problemas este tipo de motores tienen para poner sus cajas auxiliares o la caja de conexión que necesite. El tema de las tapas de los valeros, la tapa trasera ya viene aislada como estándar. Antes se tenía que solicitar eso como un extra, de hoy yo necesito que la tapa trasera esté aislada, y ahorita ya viene como estándar, esto para evitar ahí las corrientes parásitas hacia los rodamientos, ¿no? Y bueno, pues tiene ahí un montaje con 8 tornillos que lo hace ahí bastante robusto y seguro. Y tiene provisiones para sensores de vibración y termómetros. Tiene su espacio ahí dentro de los ductos de ventilación para la resistencia calefactora, o sea, están muy, digamos, muy a la mano para ahí un fácil mantenimiento dentro de estos motores W50. Y el nivel de ruido, aparte de que pues ya traen un nivel de ruido, se pueden agregar accesorios que son, digamos, aislantes, lo que es alrededor de la carcasa para reducir aún más el ruido, ¿no? Entonces se le pueden poner estos difusores de ruido, aisladores, y si es que es necesario que el nivel de ruido baje. Cuenta con diferentes certificaciones, tanto para Estados Unidos, Canadá, Rusia y demás, la Unión Europea. Entonces, este motor exportamos bastante y obviamente ahí nuestro mercado principal de esta planta es Estados Unidos y Canadá, y ahí es aceptado sin ningún problema. En motores cerrados, ahora de línea M, de motores que son ya un poco más robustos, que les hablaba que en algunas potencias ya son de placa de acero, no son carcasas fundidas, pues encontramos estos, ¿no? Línea M, línea W60, los diferentes tipos de enfriamiento o enclaustramiento. Estos también pueden ser horizontales o verticales, en línea M, y ahí las potencias que se manejan. Aquí algunas de las características que salen como estándar los motores, pues en cualquiera de las normas IEC o NEMA, una frecuencia a 50 a 60 Hz, la clase de aislamiento F, y bueno, algunas de sus características estándar, digamos. Aquí viene más de pintura, que ya saben, con resistencias calefactoras, RTDs, el material de la flecha. Y aquí viene una explicación de la nomenclatura que se manejan en estos motores. La M, por ejemplo, ahí que el MGF, el que está hasta arriba, MGF 560A, pues nos habla que es un motor línea M. La G, que nos indica el tipo de rotor. G en este caso es la jaula de ardilla. Si fuera un MAF sería un motor línea M, pero de anillos rozantes o de rotor de vanado, lo conozcan. Y la F es el método de enfriamiento, en este caso es con un intercambiador de calor aire-aire. Entonces
ahí puede variar toda esta nomenclatura, ¿no? Un MGF o un MGP, según el tipo de enfriamiento. Después viene pues el 560, nos indica el tamaño del armazón, y la letra, los hoyos en las patas. Entonces, dentro de la línea M también es bastante versátil por las dos líneas que manejamos, línea M y línea W60, puesto que estos motores, pues, altos torques de arranque, tienen alta resistencia y durabilidad, en la carcasa que les mencionaba, pueden trabajar con variadores de frecuencia y pues, se adaptan a diferentes aplicaciones, ¿no? Estos motores de gran porte pues se usan mucho en las industrias mineras, cementera, siderúrgicas, papel. Dentro de la misma línea M, perdón, podemos manejar motores horizontales y motores verticales. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de enfriamiento de un motor línea M con un enfriamiento aire-aire. Aquí podemos observar el aire del exterior. Este es un motor cerrado. El aire del exterior nunca entra a lo que son los devanados del motor. El aire que está dentro del motor está en constante circulación. Podemos ver las flechitas rojas, que ese es el aire caliente que está saliendo del estator. Luego se pasa por los ductos de enfriamiento. Esos ductos son el intercambiador de calor. Entonces el aire de las flechitas rojas, aire caliente, pasa por esos ductos, que dentro de esos ductos pasa aire frío, que es el que viene del ambiente. El aire frío está pasando constantemente por esos ductos. Entonces el aire que está dentro del motor, les comentaba, son las flechitas rojas, pasa por esos ductos y se va enfriando, ya se convierte en la flechita amarilla y la flechita verde, que ya regresa al interior del motor con una temperatura más baja y es el que está refrigerando el motor. Este es un tipo de enfriamiento, igual un motor cerrado, pero esto es un enfriamiento aire-agua, y es, digamos, el mismo funcionamiento, solo que pues en lugar de que pase el aire caliente por los ductos donde está pasando aire, pues ahora pasa por los ductos donde está pasando agua, pues fría, ¿no? A cierta temperatura, que ya refresca o enfría este aire y regresa nuevamente al motor a refrigerar. Este es un motor abierto IP24. Aquí lo que es el aire del ambiente sí entra directamente a los devanados, al estator del motor. Entonces, lo que les comentaba, este motor no puede estar en un ambiente donde hay partículas nocivas en el aire, puesto que eso va a ir, si lo pusiéramos esto en una mina o en una cementera, pues el polvo que entraría a los devanados va degradando el aislamiento, y pues eso acorta obviamente el tiempo de vida del motor. En una industria como la minera o en una cierta aplicación en donde tienes el motor en un cuarto de máquinas, que no entra el polvo, está limpio, pues puedes tener un motor abierto, que es más económico que el motor cerrado, y el aire que está en el ambiente, pues sin problemas puede entrar. Digo, aunque el intercambiador de calor tiene sus filtros, pero obviamente alguna partícula se puede ir. En este tipo de ambiente que está más limpio, pues puede entrar el aire a los devanados y sin problema para refrigerar. Dentro de nuestra línea M, pues tratamos de mejorarlo, y igualmente a lo que les comentaba, ¿no? Un motor más compacto, y se diseñó la línea W60.
Esta línea W60 igual nos da muchas ventajas, puesto que es un motor robusto, que entrega altos torques, altas potencias, pero en un motor mucho más compacto, ¿no? Que es pues, temas importantes en la industria. Aquí vemos cómo se maneja el W60 en las diferentes velocidades y potencias, ¿no? El rango que ocupa es bastante amplio en comparación con un W50 o un W40. Ya son, digamos, como podrán ver ahí en la gráfica, pues son potencias más grandes, ¿no? De 2.000, 3.000, 4.000 kilowatts y en diferentes velocidades. Son potencias más altas en donde ya se tiene que ocupar este tipo de motores. La línea W60 igualmente pues tenemos los tipos de refrigeración, tanto aire-agua o autoventilado o los abiertos, digamos. Ahí pueden ver los abiertos que tienen sus rejillas, tienen ahí un filtro, pero digamos estos son ambientes limpios, no polvosos o alguna partícula nociva al motor, ¿no? La línea W60, ahí vienen algunas características, los rangos de potencia, los polos que se manejan, los armazones con los que tenemos, el tipo de rodamientos, grados de protección. Entonces tenemos bastante diversidad. Aquí en el enfriado con aire-aire, los diferentes frames, las velocidades, la altitud, estos son los datos con los que sale como estándar. Complemento directo, servicio continuo, cualquiera de las dos normas. Los accesorios en las cajas de accesorios para RTDs, tanto rodamientos como endevanados, resistencias calefactoras, los rodamientos o laberinto taconite, el tipo de ventilador, el material en la flecha. Entonces tenemos diferentes opciones que ofrecer. Como les comentaba, el W60 pues, es un motor robusto que entrega altos torques y en un tema pues más compacto, ¿no? Esto no significa que vaya a ser más frágil o menos eficiente que un línea M, puesto que esto también son carcasas de placa de acero, ¿no? Están armadas y son bastante robustos. Aquí tenemos un comparativo contra nuestra competencia en cuanto a la longitud del motor según la potencia, ¿no? En color azul están el motor W60B y en color rojo y verde los otros fabricantes. Entonces aquí podemos observar que pues en las diferentes potencias y la longitud de nuestros motores es menor, es más compacta, entonces eso es ventaja. ¿Hasta aquí tienen alguien alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? Sí, de J Motors sí tengo una pregunta. Sí. Mencionabas que de la línea W50 ya salían las tapas aisladas. Supongo que es para las corrientes parásitas del motor. La pregunta es, ¿qué tipo de aislamiento utilizan? Y si aíslan las dos tapas o únicamente aislando una tapa es suficiente. Sí, mira, sale la tapa aislada, es la trasera, es la que sale como estándar aislada. Lleva es un tipo de
de material, ahorita no tengo el dato bien de qué material es, pero o sea, es un que va alrededor de la tapa, entonces se aísla lo que es la tapa trasera, y para proteger el rodamiento delantero se ocupa una escobilla de puesta a tierra, que es la que por ahí ya se van las corrientes parásitas. Gracias por la aclaración. ¿Alguien más tiene algún comentario? Oye, me gustó la llave, no que la apagué de... Sí, pero no puede ser, no, vamos a continuar. Y les voy a pedir de favor, si me ayudan con sus micrófonos a desactivarlos para que todos escuchemos bien, por favor. Muchas gracias. Ahí ya se oye perfecto todo. Bueno, vamos a continuar. Aquí viene también otro comparativo de lo que es la línea W60. Como pueden ver, son pues un motor bastante compacto en comparación con otros fabricantes, y donde podemos entregar la misma potencia o la misma tensión que se requiera. Entonces esto ayuda bastante a muchos fabricantes, a nuevos proyectos que dicen, oye, yo necesito, pero tengo un espacio reducido, pero necesito un motor de una potencia elevada. Entonces tenemos ahí la opción en este tipo de motores. Aquí está en cuanto al área de las bases. Igual bueno, esta es una vista de la que es la mano derecha visto desde arriba, y pues la diferencia, ¿no?, en cuanto a áreas que ocupa el motor. Aquí está el comparativo de la eficiencia que tiene el W60 en contra otros fabricantes, donde nuestro motor está bastante bien posicionado. Aquí vienen algunas características para reducir lo que es el tema de vibración. Armazón y tapas diseñadas para bajos niveles de vibración. Cumplimos con lo que nos pide la norma ISN o la API 541. Todos estos motores, obviamente, todos los motores que fabricamos son todos los motores de media tensión, todos pasan por nuestro laboratorio de pruebas. No es que una prueba aleatoria o un muestreo de un lote. Todos los motores de media tensión, sin excepción, van a nuestro laboratorio de pruebas y todos salen con un relatorio de pruebas, ¿no?, que se le entrega al cliente cuando lo solicite. E incluso, pues, una de nuestras ventajas, pueden visitar nuestro laboratorio, nuestra planta. Obviamente tenemos que coordinarnos primero y pueden presenciar estas pruebas. Aquí está lo que les contaba. También tienen un bajo nivel de ruido, baja vibración, con menos componentes. Entonces, en temas de mantenimiento, pues es una opción bastante buena. Son aptos para trabajar con variador de frecuencia. No hay límite de velocidad. Para torques variables, torques constantes, conforme se requiera la aplicación, estos motores son una muy buena opción. Cuando se requiere bajar mucho la velocidad y el ventilador que ya trae el motor internamente no es suficiente para refrigerarlo, pues ya recurrimos a como el que se ve en la foto, ¿no?, una ventilación forzada para seguir manteniendo el motor refrigerado y trabajando a la velocidad que nos indique el cliente o a la que se requiera, ¿no?, según la aplicación. Todos nuestros motores pues cumplen con las diferentes normas IEEE, la API 547, API 541,
normas para Pemex, para CFE, como ustedes saben, son pues rigurosas, pero nuestros motores cumplen con cada una de ellas. Tenemos pues, diferentes certificaciones, como les comentaba, para exportar estos motores, incluso dentro del país, pues solicitan algunas certificaciones, ¿no? Como UL, CCA, que también contamos con ellas. Todos estos motores también pueden ser pues completados, digamos, con accesorios que requiera la misma aplicación, ¿no? Encoders, digamos, accesorios para proteger el motor, capacitores o termómetros, sensores de vibración, transformadores de corriente, apartarrayos. Entonces aquí podemos aplicar el accesorio que se requiera y tenemos pues, lo que les comentaba, ¿no? La caja, el espacio suficiente para poner todos estos accesorios y direccionarlos a la caja correcta para ahí su conexión. Chumaceras, manejamos principalmente chumaceras bipartidas y según el requerimiento, generalmente las chumaceras se ocupan para motores que van a estar trabajando durante su mayor tiempo a velocidades altas, entonces ahí según ya nuestros análisis y demás ya podemos proponer el uso de chumaceras. Los rotores que tenemos es cobre o aluminio, también aquí se revisa cuál de los dos o la especificación que nos indique el cliente o alguna norma a la que tengamos que apegarnos para utilizar cualquiera de los dos. Y bueno, aquí pueden ver las cajas de conexiones que tenemos, ¿no? Ahí tenemos cajas que son de hierro gris, hierro fundido, o cajas de acero, ¿no? Hechas y que según la aplicación o los accesorios que se requieran, pues se pone o el área que se necesite, se indica cualquiera de ellas. Aquí vienen los diferentes pues puntas que podemos entregar, los bornes para las diferentes terminales que se requieran. Tenemos pues, variedad de cajas en cuanto a con hierro o acero y pues el motor llevará pues, según la especificación que haya que cumplir las protecciones que tenga que llevar el motor, ¿no? Entonces ya ahí varía el tipo de caja o el cliente que nos indica, ¿no? Necesito una caja muy pequeña, lo más pequeña posible, y ya revisamos normas y demás y podemos proponer. Por ejemplo, aquí podemos ver un motor que lleva lo que son capacitores y apartarrayos de protección. Entonces, pues requiere un tipo de caja de acero un poquito más grande, ahí vienen sus dimensiones, pero pues estos son ejemplos, ¿no? de diferentes arreglos que tenemos dentro de las cajas de conexiones. Entonces, pues miren, hasta aquí llegó la presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran realizar en base a lo que vimos. Buen día nuevamente de JD Motors. Hablamos de las chumaceras. Nosotros Sí. damos servicio pero teníamos dudas con las tolerancias. Si existe alguna, dentro de las normas, alguna tabla como tal que diga, bueno, para este eje tienes tal tolerancia y para este tipo de fabricación tienes esta tolerancia. Mira, sí hay tolerancias. Ahorita no recuerdo si es que sí estén normadas, ¿no? Pero sí hay tolerancias que te indican pues, el tipo de chumacera que debes
de utilizar según las dimensiones del eje o el diámetro. Déjame veo si quieres ahorita aquí en el chat, ponme tu correo. Ahorita de todos modos les doy mi correo o mandarme un correo directamente y yo busco con mi departamento de ingeniería este tema en específico de tolerancias en chumaceras y te envío información a ver si te puede ayudar. Perfecto. Otra consulta. Tengo un caso con un motor de 2000 caballos de mediana tensión que al 75% de su potencia, el motor se comporta muy bien, corrientes y todo. Al momento que lo queremos llevar al 90-95% de su potencia nominal, pierde velocidad, no alcanza su par de revoluciones. Entonces, haz de cuenta que no alcanzó las revoluciones. O sea, sabemos que hay una ligera variación, pero se fue a más de 100, 150 de diferencia. Entonces, nos hizo mucho y se empezó a sobrecargar el bobinado porque empezó a oler a barniz y posteriormente sacó un poco de humo. Lo paramos, desconectamos, hicimos pruebas con el equipo 20, hizo las pruebas sin ningún problema el devanado y nos deja la duda, como si el estator o el bobinado por lo menos del estator está correcto, ¿qué nos está presentando ese cambio tan drástico de revoluciones y que se sature el bobinado? Sí, mira, aquí digo acá a expensas de que pues sería revisar más datos y demás, pero una de las cosas que pudiera estar ocurriendo es, no sé, la altura de operación a la que fue diseñado ese motor. Generalmente o a veces cuando, digo, nos ha pasado que los clientes tienen motores y nada más nos dan datos de, sí, quiero este motor estándar y con esta potencia y estas características. Pero un tema muy importante es la altura de operación. Generalmente los motores por estándar salen fabricados considerando una altura de operación de 1000 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros llevamos el motor a una altura, digamos a la Ciudad de México, pues ya son 2500, creo, o a Toluca. Entonces, ahí hay una variación en donde su eficiencia baja porque está diseñado a 1000 metros, o sea, hay una compensación, digamos. Si el motor estuviera del mar, pues sin problema, ¿no? Te va a entregar lo que dice la placa, pero si lo llevas a una altura superior a esos 1000 metros sobre el nivel del mar, pues sí va a tener una variación ahí en cuanto a la potencia y torque que entregue. Pudiera ser ese un tema que eso es lo que les esté causando, pero a expensas de hacer otros análisis, otras revisiones. Pero sí, ese tema del rating es importante, es ver la altura a la que va a estar operando el motor y considerarla, ¿no? Para nosotros, pongamos un motor que esté trabajando en Perú, pues está a, no sé, 4000 metros y quieres que entregue 500 caballos de fuerza, pues tienes que proponer un motor sobredimensionado para que con esa descompensación que va a tener, pues te entregue la potencia pues, que requiera la aplicación, ¿no?